Hola de nuevo, seguimos con la lección 6, pero esta vez nos vamos a centrar en la ciudad de Ajet Atón, la ciudad de Amarna. Vamos a ir viendo los distintos emplazamientos, o al menos los más importantes, para que quede clara cuál es la distribución de los mismos y qué utilidad, qué funcionalidad podían tener. La ciudad de Amarna queda al este del Nilo. Como veis, tiene un desarrollo paralelo al río, queda muy cerca de este, simplemente por cuestiones prácticas. El Nilo es la vía de comunicación natural y por otra parte también el estar más cerca del Nilo implica que con pozos de pocos metros de profundidad se puede llegar al nivel freático y por lo tanto al agua. Y por esta razón la ciudad tiende a acercarse más hacia el río. Veamos cuáles son los puntos extremos de la ciudad. Por un lado, la llamada Ciudad Norte, donde se sitúa el Palacio de la Ribera Norte. Es el punto más septentrional de Ajet Atón. Y hacia el sur, el Maru Atón, una estructura que ya describiremos después, marca el límite más meridional. En cambio, hacia el este, evidentemente, tendremos que irnos al Wadi Real, al Abu Hasa el Bahri, donde está la tumba de Akenatón. Estos son los límites que marcan las principales estructuras de la ciudad y lo que vamos a hacer ahora es empezar por el norte para ver cuáles son los edificios importantes allí existentes. El más importante sin duda debió ser el que ahora es conocido como Palacio de la Ribera Norte y que es el lugar donde especula Barry Kemp podría haber servido de residencia permanente de Akenatón. Lo cierto es que el Palacio de la Ribera Norte se ha perdido en su mayor parte, sobre todo en el siglo XIX, debido a un cambio del río Nilo que acabó arrasando un alto porcentaje de sus estructuras y posteriormente con el crecimiento de los cultivos. En todo caso, si nos fijamos en los planos elaborados en el pasado, en los años 20, podemos ver cómo el palacio tiene un largo muro de cerca de 240-270 metros de longitud. La parte conservada es un muro doble con relleno, con una puerta monumental, que es justo lo que veis en la imagen de arriba, más o menos hacia el centro derecho, una puerta monumental que daba acceso a ese recinto, pero después vemos también cómo en el interior del recinto murallado aún había un segundo muro, y este muro es el que se especula podría estar circundando el auténtico palacio. La entrada monumental a la que hacía referencia antes la podéis ver también en la fotografía de la parte inferior. Relativamente cerca del Palacio de la Ribera Norte, algo más al sur, encontraríamos el palacio que se conoce actualmente como Palacio Norte. Aquí se han encontrado inscripciones de la princesa Merit Atón, la primogénita de Akenatón y Nefertiti, por lo cual se especula también que podría haber sido una residencia de dicha dama. Pero lo cierto es que en la parte izquierda, según vemos el plano que tenéis en pantalla, en la parte izquierda de este gran complejo que fue excavado entre 1923 y 1924, pero después también reexcavado en los años 90. Bueno, es un complejo de 148 por 111 metros, es de grandes dimensiones. Pues en esa parte izquierda se han hallado iconografía, pero también restos que muestran que aquí estuvieron viviendo animales como ovejas, cabras, gacelas, aves, ganado, lo cual ha hecho pensar que podría haber servido de zoológico o incluso haber sido residencia del buey Nevis, que las estelas de Amarna indican que debía de vivir también en Amarna. Además tenemos estructuras muy interesantes. Fijémonos que en el eje longitudinal de este plano, en el centro, hay un gran estanque, pero siguiendo ese eje llegamos a una habitación al final que tiene un trono, de modo que desde el acceso principal del complejo se podía observar a aquella persona que estuviera sentada en el trono. Pero ahora centrémonos, por ejemplo,
en el extremo superior izquierda de este palacio, que es el al que corresponden las imágenes que veis abajo. También tiene un pequeño estanque que recibe agua por una canalización a partir del estanque principal, un conjunto elevado de habitaciones, pero sobre todo destacando una que es la que se llama habitación verde, porque en ella aún pudo encontrarse bueno, pues buena parte de su decoración con elementos naturales y de fauna. Este sector, alrededor del pequeño estanque, podía ser observado desde una ventana que queda situada más hacia la derecha. Así que también aquí se ha especulado sobre la función de este espacio, si podría ser alguna especie de gran jaula para distintos tipos de aves. Otro de los edificios principales de Ajet Atón, un edificio que se encuentra en la llamada isla de Atón, que es, como definen los egipcios, a la parte central de esta ciudad. Bueno, pues uno de los más importantes, sin duda, es el Per Iten. El Per Iten es el gran templo de Atón, que tiene unas dimensiones de 760 por 270 metros, eso es lo que definen sus muros perimetrales, pero buena parte del espacio interno está completamente vacío. Tras un primer pilono de entrada, con varios mástiles a derecha e izquierda, encontraríamos a cerca de 32 metros de distancia otro pilono, a partir del cual comenzaría un templo de desarrollo longitudinal que probablemente es el Genpa Iten. Recordemos que ya había un Genpa Iten en Karnak, pues el Genpa Iten del Per Iten sería este largo edificio, un edificio que no tiene techumbre. Lógico, dado que el dios que se adora en estas construcciones es el disco solar, es el Atón, de modo que la techumbre impediría su visión. Recordemos que no hay estatuas de culto de Atón, es el propio disco solar el que forma la imagen de la divinidad. Y tanto en este templo alargado como en uno de sus lados en el exterior se hallaron centenares de altares de ofrendas, también muy propio de la religión y del modo de llevar la liturgia en esta época de Amarna. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es solo una pequeña parte del gran templo de Atón. Si continuáramos, según vemos esta maqueta, más hacia la izquierda, a bastante trecho, encontraríamos un cercado donde se sacrificaban los animales, el ganado, que iba a ser ofrendado al Atón, y más allá encontraríamos incluso el llamado templo en forma de T. Existe uno similar en el pequeño templo de Atón, donde en origen había estatuas de Akenatón y Nefertiti. Tenemos múltiples representaciones del gran templo de Atón. Por ejemplo, la que veis arriba es de la tumba de Merirra y la de abajo de la tumba de Pa-Nehesi. Estas representaciones nos vienen de maravilla porque entre lo que han conseguido descubrir los arqueólogos en sus excavaciones, a partir de las cuales conocemos aproximadamente la planimetría de estos templos, y todo ello asociado con estas imágenes que tenemos de los mismos, podemos ver y deducir incluso cuál era la distribución y la funcionalidad de los diversos espacios del templo. Otras estructuras que encontramos en la isla de Atón, en la parte central de Amarna, son, por ejemplo, la casa del rey, mejor dicho, por un lado, que es la que acabo de marcar ahora en azul. Por otro lado, el pequeño templo de Atón, conocido en egipcio como el Hut Iten. Y finalmente, por ejemplo, podríamos citar el Gran Palacio. Por lo tanto, acordémonos que ya hemos hablado del Palacio de la Ribera Norte, el Palacio del Norte, la Casa del Rey y ahora el Gran Palacio. Claro, evidentemente, aunque estemos hablando de palacios vinculados al rey, solo uno es el palacio donde reside el rey, que es el que, como decía Kem, supone que es el Palacio de la Ribera Norte. Los otros tienen inevitablemente otras funciones. El Gran Palacio, que es el que ahora veríamos expuesto en esta
maqueta es el que se supone servía para realizar ceremonias de exposición del faraón, o por ejemplo también para recibir las embajadas extranjeras. Es un palacio impresionante por sus dimensiones. La parte conocida mide 440 por 250 metros, sin contar una estructura que se hizo posteriormente en época del rey Smenkhkara, y también ofrece una sucesión de patios, de pilonos. Se hizo uso aquí abundante de piedra. Se sabe, por ejemplo, como en el segundo palacio debía haber numerosas esculturas de grandes dimensiones de la pareja real, y en un sector que es conocido como el harén, aunque no quiere decir esto que sea un harén, se hallaron por fortuna aún restos del pavimento y de la decoración mural. Aquí veis algunos ejemplos realmente interesantes, ¿no? Volvemos a escenas de naturaleza, pero también escenas de la vida cotidiana en el palacio. Fijémonos ahora en algunos de los edificios que hemos mencionado ya. Marcado en azul, el gran templo de Atón, del que hemos visto una maqueta del edificio alargado, que es el que queda en su parte inferior. He mencionado antes el cercado para el sacrificio de animales, y el templo en forma de T, que es el que aparecería en su parte superior. Pero también debemos mencionar este gran palacio real, que es lo que marco ahora en un color verde claro. Buena parte de ese palacio ha desaparecido. También debemos mencionar la llamada Casa del Rey. La Casa del Rey es otra suerte de palacio donde se especula que Akenatón podría haber pernoctado quizás tras largas jornadas de ceremonias en el gran palacio, es decir, no sería realmente su residencia habitual. En todo caso, la Casa del Rey queda íntimamente relacionada con el gran palacio a través de un puente que sobrepasa la vía ceremonial, la auténtica autopista que une los dos extremos de Amarna. Es una vía de cerca de 30 metros de anchura y que recorre los 8 kilómetros que separan el palacio de la Ribera Norte del Maru Atón, que queda justo al sur. Y bueno, fue en esta Casa del Rey donde Petrie halló este mural, actualmente conservado en el Ashmolean Museum. Es un mural en el que aparecen en total, aquí solo veis una parte del mismo, aparecen en total 5 princesas, 5 hijas de Akenatón y Nefertiti, además de Nefertiti, de la que se ven, por ejemplo, los pies en esta imagen, y los pies de otra figura que debe ser la de Akenatón, que quedaría más hacia la derecha, fuera de la imagen que os presento. Otro lugar importante es el pequeño templo de Atón, el Hut Atón, que es el que vemos reproducido en la imagen superior. También es un templo a cielo descubierto, con su templo en forma de T en la parte posterior del mismo. Y bueno, es una de las estructuras que ofrecen una imagen más interesante al visitante, en tanto que aún se puede ver relativamente bien los fundamentos de las partes principales de este edificio. Por ejemplo, la sucesión de pilonos y las bases de algunas de las columnas que quedaban en el templo en forma de T. Esta edificación, el pequeño templo de Atón, se considera que podría ser un templo para uso más bien personal o familiar de Akenatón, no como el gran templo de Atón, donde se realizarían ceremonias más multitudinarias. Tenemos también otro lugar que vale la pena mencionar, que sería la Casa de Archivos. La Casa de Archivos la tenemos muy cerquita de la Casa del Rey y del pequeño templo de Atón, y aquí es donde, en un pequeño sector de la misma, se hallaron cerca de 380 tablillas en escritura cuneiforme que nos han aportado muchísima información sobre las relaciones internacionales de Akenatón, pero también de otros reyes cercanos a Akenatón, como Amenhotep III y probablemente incluso también Tutankamón. Son cartas que nos aportan pues aproximadamente unas 300. Son comunicaciones del rey con vasallos,
del Próximo Oriente, y unas 50, poco más de 50, son comunicaciones del rey con los grandes reyes del momento, como sería, por ejemplo, el rey del país de los hititas, el rey de Babilonia, el rey de Mitanni, o si queremos también el rey de Al-Ashiyah, de Chipre. Claro, Amarna tiene multitud de poblaciones, no es una ciudad continua con edificaciones, con viviendas, sino que hay varios barrios, aparte del más importante, que es el que estaría alrededor de la isla de Atón. Tenemos, por ejemplo, un barrio y un suburbio al norte. En todo caso, destaca en Amarna cómo se juntan las viviendas de la élite de grandes dimensiones con viviendas más modestas, de clases sociales más bajas. No hay una división jerarquizada de barrios ricos y barrios pobres, está todo absolutamente mezclado. Fijémonos en una de las grandes casas de la élite de Amarna. Esta es la casa del visir Najd. Fijémonos en la fotografía de 1922 y en la de 2005, como por desgracia poco a poco está desapareciendo la ciudad de Amarna sin dejar ya apenas rastro de sus muros de adobe que se han ido difuminando. Solo las fotografías antiguas nos muestran realmente lo impresionante que podía ser esta ciudad. Bueno, pues la casa que estamos mencionando ahora, la parte de vivienda propiamente dicha, mide casi 30 metros de lado, tiene unas 30 habitaciones, pero claro, esto solo es el piso inferior en el que estaba la cocina, habitaciones, dormitorio, baños, también, por ejemplo, salas para vestirse, etcétera, ¿no? Una vivienda propia de la élite del momento, pero claro, nos falta el segundo piso, con lo cual estamos hablando de una edificación realmente importante. Pero esta casa forma parte de un complejo más amplio, un complejo en el que hay una parte ajardinada, en el que hay una capilla para el culto de la familia real, un complejo en el que hay graneros para almacenar cereal, y generalmente también debemos hablar de pozos con escalera helicoidal para acceder al nivel freático y de ese modo proporcionar agua a la vivienda. Pero junto a estas casas grandes encontramos otras casi minúsculas, pero aún así en ellas hallamos piezas interesantes. Hallamos baños, hallamos letrinas, como los que vemos a la izquierda. Y en el extremo sur de Ajet Atón encontramos un complejo conocido generalmente como el Maru Atón, aunque en realidad esto es una abreviatura de Pa Maru Enpa Iten, que fue excavado en 1921. Por desgracia, hoy ya no existe, ha desaparecido tras unas obras de irrigadío que se hicieron en los años 70. Actualmente se considera que este edificio central podría corresponder al Shut Ra de Merit Atón, o al menos a uno de los dos que se le atribuyen a ella. Esto es así porque en lo que veis ahora el plano, en la parte inferior derecha, que hay un conjunto de estanques, también bellamente pavimentados con motivos naturales y florales, una pequeña estructura en forma de T, y aquí se halló una inscripción que hablaba del Shut Ra, una especie de toldo de Merit Atón. Estas estructuras ya son mencionadas en las estelas fronterizas de Amarna. Sabemos, por ejemplo, que había un Shutra para Tille, un Shutra para Nefertiti, y conocemos también que había Shutra para tanto Merit Atón como para Angesenpa Atón, la futura esposa de Tutankamón, pero no están identificadas estas otras estructuras. Aquí vemos la posición en el extremo sur. Y ahora otro complejo que me gustaría indicar es el que señalo ahora, es el poblado de los trabajadores, un poblado en el que se han hallado, pues con una planimetría, podríamos decir, hipodámica, 68 casas, 68 viviendas de modestas dimensiones, una de ellas más grande, que se supone podría ser la residencia del capataz. Es un equivalente perfecto al Deir el Medina de Tebas Oeste. Aquí es donde residía la gente que trabajaba en la construcción de las tumbas. De hecho, se han encontrado muchas herramientas en el interior del poblado, pero también hay
hornos, hay baños, es decir, todo lo necesario para el hábitat en un pequeño poblado. Es interesante que consultéis la obra de Davis, las tumbas de Amarna, porque recogen una gran cantidad de copias de las paredes, de su iconografía, de sus inscripciones, que nos sirven para acercarnos más y mejor a lo que fue esta ciudad de Amarna. Tenemos dos grandes necrópolis privadas en Amarna. La necrópolis norte es la más pequeña, contiene 6 tumbas de algunos personajes importantes, como por ejemplo Merirra o Juya. Son tumbas en muchísimos casos inacabadas, pero aún así, y a pesar del deterioro sufrido por el paso del tiempo, de actos vandálicos, pero también de la damnatio memoria que se ejerció sobre parte de la iconografía, nombres de Akenatón, etc. A pesar de toda esta destrucción, nos ofrecen aún relieves de gran calidad, como los que veis en esta imagen, o por ejemplo en esta otra donde se ve los carros de Akenatón y Nefertiti en ese viaje, podríamos decir diario, que podría haberse realizado entre el templo de la Riviera Norte y el Gran Palacio, o los templos, o el Gran Templo de Atón, por supuesto. Más al sur encontramos la llamada Necrópolis Sur, que es la que más tumbas contiene, y en ella podríamos citar sobre todo una, la TA25, que es la tumba de Ay, o por ejemplo otra tumba, la 24, inacabada, pequeña, sin decoración, la de Patenemheb, que se supone podría relacionarse este personaje con el futuro Horemheb. Y en otro valle que hemos citado ya en algunas ocasiones, hay varias tumbas, todas ellas inacabadas, excepto la llamada tumba real, que es la tumba que se preparó para el enterramiento de Akenatón, pero en la que probablemente también fue enterrada la esposa de Amenhotep III y madre de Akenatón, Tille, así como algunas de las hijas de Akenatón que murieron tras el año 12 de reinado.